Antes de empezar el capítulo final, le voy a decir algunos avíos y ya empezamos capítulo 2. Nuevos amigos y viejos conocidos. Esto empieza en la enfermería de Ever After High. En una cama estaba Omnimark, que se levantó y ya estaba recuperado, y Omnimark diría dónde estoy y dónde me mandó Armstrong, y Omnimark estaba viendo su alrededor y de repente a la enfermería llegaría Apple White, que quiere ver cómo estaba Omnimark, y Apple White, viendo que Omnimark ya se recuperado, Apple White diría que ay, qué bueno que ya te recuperaste, y cómo te llamas Omnimark, diría que se llama Mark Grayson, y que le diga a Omnimark Apple White, le diría bienvenido a Ever After High, y Apple White le preguntaría de cuánto vienen. Es Omnimark confundido. Omnimark le pregunto que si puede hacerle un recorrido por la escuela. Apple White está con alegría, le diría que si antes de continuar con Omnimark y Apple White, a que irnos al día anterior cuando el director Green llevó a Omnimark adentro de la escuela. Desde arriba estaba viendo eso Shesty, Mark Viltrumita, Mark enmascarado y Shesty Mark Viltrumita diría que no es mejor en la mañana, y Mark enmascarado diría que extraña a su madre. Y cuando el director Green dejó a Omnimark en la enfermería y el director Green con los otros maestros, hay que interrogarlo a ese chico que cayó. Cuando se levante le vamos a preguntar con Shesty Mark y Mark Viltrumita y Mark enmascarado. Estos al día siguiente se mete a la escuela y busca a Omnimark, y los tres Marks terminaron en la cafetería de Ever After High. Unos estudiantes randoms empiezo a empujar a Shesty Mark y los empujones no le afectaba, y los estudiantes randoms empezaron a pegarle a Shesty. Volvemos con Omnimark y Apple White, que estaba caminando por la escuela, y Apple White el recorrido por la escuela, y antes de llegar a la cafetería Omnimark y Apple White se entraron con Briar, Beauty y Ashley, y a las amigas de Apple White y Apple. A Briar y Ashley les presento a Omnimark, y Ashley le dijo a Omnimark bienvenido a Ever After High. Omnimark y Mark se irán a la cafetería de Ever After High. Omnimark y Apple White viendo que había una pelea, y Omnimark vio que era Shesty Mark su compañero de batalla, y junto a él estaba era Mark Viltrumita y Mark enmascarado, y Shesty Mark con un dedo dejaría inconsciente a los estudiantes randoms que le estaba pegando, pero a Shesty Mark no le hicieron nada a los golpes. Y Apple White viendo esto le diría a Omnimark que si podría hacer algo, y Omnimark era a medio de la pelea, y Omnimark cuando Shesty Mark estaba distraído le daría un golpe, y Omnimark le diría oye Shesty ya cálmate, y Shesty Mark confundido se lanzaría en contra de Omnimark sacándolo de la cafetería y terminaría afuera de la escuela. Y Omnimark y Shesty Mark se estaba peleando, y Mark Viltrumita y Mark enmascarado estaba viendo la pelea entre Omnimark y Shesty, y Mark enmascarado le preguntó a Mark Viltrumita si era lo bueno que ellos se quedaran viendo la pelea de Omni, que si Omnimark tenía la ventaja en contra Shesty Mark, y Shesty Mark le agarrando su capa del traje de Omnimark y lo lanza a suelo. Y cuando Shesty Mark se lanzó en contra de Omnimark, todos los estudiantes salieron a ver qué pasa, y también Apple White salió a ver, y Omnimark que se levantó y agarrando de la pierna de Shesty Mark lo lanza en contra de suelo, y mientras el Mark Viltrumita y Mark enmascarado estaba viendo a alguien se lanza en contra Mark enmascarado. La persona que le lanzó en contra de Mark enmascarado era Mark Mout, que se vino por vergüenza porque Mark enmascarado lo humilló en la tierra de Mark Prime para proteger a la Debbie del universo de Mark Prime, y Mark Viltrumita estaba viendo las dos peleas, y Omnimark le ayudaría a Mark enmascarado y Shesty Mark y Mark Mout. Estos dos irían por Omnimark y Mark enmascarado, y Omnimark ahora le tocó luchar en contra de Mark Mout, y Mark enmascarado le tocó. Omnimark estaba teniendo complicaciones con Mark Mout, y Omnimark le daría un golpe en los oídos, y Omnimark dejarlo a Mark Mout inconsciente, y Omnimark iría a ayudar a Mark enmascarado en su pelea contra Shesty Mark, y entre Omnimark y Mark enmascarado dejaron inconsciente a Shesty Mark, y Mark Viltrumita bajado del aire, y Omnimark le diría que por qué no ayudó en las peleas, y Mark Viltrumita le diría que esa peleas no era de él, y Omnimark le dirán a Mark Viltrumita y a Mark enmascarado qué hacer con el Shesty Mark y Mark Mout, y de repente el director Grimm les diría que fuera a su oficina
asesina de el Omnimark y Mark enmascarado y Mark Viltrumita y Omnimark y Mark enmascarado cargando los cuerpos inconscientes de Chesty Mark y Mark Mauk y Omnimark Mark Viltrumita y Mark enmascarado y los cuerpos inconscientes de Chesty Mark Mauk y el director Grimm les diría que hicieron un desastre afuera de la escuela y Omnimark le diría perdón a le haría unas preguntas y la primera era cuál era su nombre y Omnimark y Mark Viltrumita y Mark enmascarado le diría su nombre que era Mark Grayson y el director Grimm les diría por qué se llama igual y el director les preguntó a Omnimark por qué cayó desde ese portal y Omnimark no le diría nada y el director Grimm le diría a todos ya que no son de este mundo algunas estudiantes se van a tener que encargar de ustedes y Chesty Mark que ya se levantó diría a qué se refiere con nos van a cuidar a algunas estudiantes y el director Grimm que le iba a presentar la escuela y entre otras cosas y Omnimark aceptaría y los otros también y las que se van a encargar de Omnimark Chesty Mark Mark Mauk Mark Viltrumita Mark enmascarado sería Epoluite de Omnimark Glitch y Earch de Mark Viltrumita Blondie Loques de Mark Mauk Cupido de Chesty Mark y Enutil y Mokiti Cheshire de Mark enmascarado y los Marks estos estaría de acuerdo y también las chicas también y la persona misteriosa se iría del lugar y cada Mark y chicas les diría todo de la escuela y de mundo de Ever After High Omnimark con Epoluite en la habitación de Epoluite Omnimark conocería a Raven Queen y Omnimark se presentaría a Raven y ya era de noche y Epoluite ya tenía su pijama y Omnimark se acuestaría en suelo y Epoluite le preguntó por qué lo hace y Omnimark que ya estaba acostumbrado y Omnimark se quedó dormido y Epoluite apagó la luz y Epol se quedó dormida y en un lugar en el bosque alguien estaba comiendo carne de animales no cocinada era Mark siniestro que estaba viendo por las otras variantes que se quedaron atrapados con el bueno eso es todo, bueno chicos esta fue el capítulo 2 y espero que les gustó mucho y del avisos bueno el siguiente video sería hablar cosas de mi fanfic y entre otras cosas en una parte